Ya tengo todo. Okay. ¿Cómo están todos? ¿Se pueden sentar por favor? ¿Se pueden sentar? No creo que haya anuncios nuevos. Pastor, ¿hay anuncios nuevos o algo que anunciar? No, la semana, el miércoles oración y el viernes servicio. Ok, ya escucharon. Servicio de oración el miércoles, sus grupos pequeños, células el viernes, ok. Y es una bendición estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos. Me tocó el honor y el privilegio de presentarles la palabra de Dios. Leímos de Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13 hace ratito. Y de allí se encuentra nuestro mensaje. Y es un mensaje, yo creo, muy apropiado para este día, este tiempo. Antes de empezar, les invito a que oren conmigo. Oh Padre eterno, te damos gracias. Señor, tu amor es inmenso, es profundo. Aún siendo pecadores y enemigos de ti, tomaste nuestro lugar. Mandaste a tu Hijo, Señor, para que muriera en esa cruz cruel para nosotros, Señor. Y te damos gracias. Y no solo eso, sino también nos has dado el Consolador, para que podamos vivir en santidad, en pureza, para que podamos vivir en el poder de Dios. Y por medio del Espíritu Santo nos has cambiado y nos has transformado, Señor. Y vemos la realidad de tu inmenso amor por medio del Espíritu Santo. En esta mañana pido, Señor, que tú nos ayudes, oh Dios. Ayúdanos, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a los otros, Señor, y dar honor unos a los otros, Señor. Ayúdanos a cumplir con el mensaje que tú tienes para tu iglesia hoy en día. Y sobre todo, Señor, pido que tú me ayudes a mí, Señor. Ayúdame para poder ser claro en mi comunicación, para que pueda ser eficaz y servirte de una manera que te honra a ti, oh Dios. Ilumina nuestros corazones y todo esto lo pido en el nombre santo de Dios. Amén. No sé de ustedes, pero tengo la sensación de que nuestra sociedad está más dividida que nunca. Miro la tormenta política que se ha estado gestando y me pregunto, ¿cómo llegamos aquí? No sé si algunos de ustedes han pensado de esa manera o unos a lo mejor se han notado lo mismo. Wow, cuán dividido está el país, cuán dividido está el mundo. Y lo peor es que incluso las personas que se llaman a ser cristianos también se han involucrado en todo este mugrero, ¿verdad? También vemos cómo los republicanos le tiran a los demócratas le tiran a los republicanos y se atacan. Y leo también cómo aún en las redes sociales también veo que otros cristianos no se aguantan. Discuten y pelean sobre cosas que en verdad no tienen eminencia en la doctrina cristiana. Discutan sobre cosas que son secundarias y no son cosas que realmente definan la fe cristiana. Sin embargo, este tipo de comportamiento no debe de ser mencionado entre nosotros como cristianos. Incluso Tertuliano escribió: es nuestro cuidado por los indefensos, nuestra práctica de la bondad amorosa, lo que nos marca a los ojos de muchos de nuestros oponentes. Mira, dicen, cómo se aman. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Después de haber escrito sobre los dones espirituales, observamos cómo Pablo, en los versículos 9 al 13, empieza a describir las características del amor sincero, del amor cristiano dentro de la comunidad cristiana. Observamos cómo el amor del cristiano que ha nacido de nuevo ha de demostrar su amor a la comunidad cristiana de la que forma parte.
Y vamos a observar en estos versículos la pureza de su amor, la reciprocidad de su afecto, el fervor de su diligencia, la productividad de su amor y la abnegación de su amor mutuo. Primero, Pablo comienza esta nueva sección de la Escritura de una manera similar a 1 Corintios, capítulos 12 y 13. En 1 Corintios, Pablo escribió sobre el uso apropiado de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a su iglesia. Y luego pasó al tema del amor en el capítulo 13. El punto de Pablo era que los dones espirituales se debían de usar en amor. No era para vanagloria, no era para ninguna otra cosa, sino para darle gloria a Dios y para la edificación de la iglesia. Y es probable que muchos escucharon o han leído esa sección famosa de entre 1 Corintios capítulo 13, del versículos 4 al 7, que describe el amor que debe morar en el cristiano. Y déjame recordarles, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bueno, asimismo en Romanos 12, versículos 9 al 13, Pablo escribió sobre cómo un cristiano debía vivir dentro de la comunidad cristiana. Y la tema que es subyacente a estos versículos es el amor sincero, el amor cristiano, el amor ágape. Es evidente en todos los escritos de Pablo que la vida cristiana diaria debe vivirse con amor, en amor. Tan importante, tan necesario y fundamental es esta verdad que Pablo escribió en el versículo 9, el amor sincero. Ahora es muy probable que sus Biblias, como la mía, tengan un imperativo. El imperativo de el amor sea sin hipocresía. Pero en su lengua original, Pablo lo escribió sencillo, como si fuera un título, el amor sincero. Y la palabra amor en el versículo 9 es agape. Y es una palabra peculiar que se usaba ampliamente en la iglesia. Y era una palabra peculiar, no muy usado en el mundo secular, fuera de la iglesia. Pero eso sí es apropiado de todos modos. Una palabra peculiar para un pueblo peculiar. Peculiar porque los creyentes que integran la iglesia no son como el mundo, no son como los demás en su sociedad. El amor que demostraron los cristianos era diferente al resto. Debía ser, como decía Pablo, sincero, genuino y veraz. Era un amor que despreciaba o odiaba el mal, pero deseaba profundamente o se aferraba a lo bueno. Ahora, no todas las amonestaciones que Pablo escribe entre el 9 y el 21 hablan explícitamente sobre el amor, pero hacemos buen trabajo en entender que es imposible cumplir con estas exhortaciones sin el amor de Dios. Y no solamente eso, pero hay que considerar las mismas palabras de Jesús en Mateo. Como él describe que toda la ley se resume en las dos leyes grandes. ¿Cuáles son esas leyes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la segunda es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en las propias palabras de Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todas las profetas. Entonces, al observar la siguiente exhortación desde los versículos 9 al 13, incluso a través hasta el final del capítulo,
debemos tomar en cuenta que el mismo Espíritu Santo que se movió a través de Pablo para darnos estas palabras es el mismo Espíritu Santo que proveyó la ley cual Cristo mencionó. Y es por eso que nosotros como la iglesia debemos recibir esa exhortación apostólica como palabra de aliento, una palabra de amor que nos ayudará a conformarnos a la semejanza misma de Jesucristo. Y son parte de nuestro servicio espiritual a Dios. Es nuestra adoración a Cristo Jesús, como Pablo escribió en Romanos 12, versículo 1. Ahora, debido a que nuestro pastor Gabriel predicó muy bien el versículo 9, no voy a entrar en detalles sobre ese versículo. Si quieren pueden regresar al sermón de la semana pasada. Pero quiero recordarles cómo se explica aquí la pureza del amor cristiano. El amor cristiano, el amor de Dios que mora en cada cristiano es puro, porque es sincero, odia el mal, pero se aferra de lo que es bueno. Y todas las cosas buenas vienen ¿de dónde? De Dios. Amén. Leemos las siguientes exhortaciones luego en el versículo 10. Dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros. Esta exhortación surge del versículo 9, que habla del amor sin hipocresía o el amor genuino, el amor sincero. Tanto la devoción como el amor fraternal comparten la palabra griega phila, que se usa comúnmente para comunicar amor fraternal. La misma palabra para la frase amor fraternal es Filadelfia, que es una palabra que debe sonar familiar a nosotros, porque hay una ciudad en Pennsylvania que se llama Philadelphia. Y gramáticamente hablando, es apropiadamente se le dio el apodo la ciudad del amor fraternal. Además, la palabra afectuosos es una palabra única que se usa solo en este versículo en todo el Nuevo Testamento. La palabra es una combinación de la palabra griega philos y otra palabra para amor familiar, storge. Juntaron estas dos palabras y los versículos 9 y 10 están saturados de exhortaciones a los cristianos a exhibir el amor fraterno, el amor de familia. Y la intención de Pablo es identificar a la comunidad cristiana con el amor de Dios, el amor fraternal que viene de Dios. En otras palabras, es Pablo diciendo que deben verse como los más cercanos de la familia. Yo debo ver a mi hermano como otro creyente de la fe como mi hermano y más cercas que un incrédulo. Y no solamente eso, pero cuando consideramos a la audiencia a la que Pablo escribió, mi oración es que el Espíritu Santo despierta la verdad en nuestros corazones de que somos parecidos a ellos. Porque ellos sufrieron por las diferencias culturales que existían en la iglesia. Sin duda, la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y romanos. Sabemos esto porque en el capítulo 14, Pablo abordó el problema del juicio y las actitudes de desprecio, porque un grupo estaba obligado por su conciencia a considerar ciertos días santos y otros no. Y había otro grupo que no tenía esa misma conciencia. Ellos consideraban todos los días iguales. Incluso observamos diferencias dietéticas que abordó Pablo. Para un grupo estaba bien comer ciertos alimentos, podían comer puerco, podían comer camarón, podían comer muchas cosas, tenían la libertad de hacerlo. Pero para otro grupo se tenía que abstenerse de comer esas comidas. Y para agregar más a las diferencias, hubo un grupo que bebió alcohol, mientras que el otro grupo se abstuvo. Había diferencias dentro de la comunidad romana, había diferencias culturales dentro de esa misma comunidad que podría haber dividido esa iglesia.
Pero Pablo lo abordó y les recordó de la necesidad de considerar a sus hermanos como colaboradores del Señor Jesús. Y les recordó que nadie que se llama cristiano vive por sí mismo, sino que vive y muere por el Señor Jesucristo. Y Pablo les recordó que el vínculo fraterno a través de Jesucristo, y les exhortó a vivir como hermanos unidos por los vínculos del amor que solo se encuentra en Jesús. Y cuando consideramos este contexto a quien Pablo les está hablando, nos podemos preguntar, ¿ellos no somos nosotros? También experimentamos diferencias, ¿verdad? También sufrimos por las diferentes perspectivas y diferentes culturas. Sí, experimentamos estos enfrentamientos, pero aquí tenemos una respuesta por medio del Espíritu Santo. Consagraos los unos a los otros como miembros de un mismo hogar, de una misma familia. Abrácense y considérense honrados de estar asociados unos con otros, porque tenemos un mismo Salvador, un mismo Señor, y se llama Jesucristo. Y Él nos une como hermanos. Luego Pablo continuó en el versículo 10 escribiendo, con honra, daos preferencia unos a otros. Lo que Pablo quiso decir fue que aquellos que aman sin hipocresía eran todo lo que esté en su poder para superar a los demás en honrarse unos a otros. Piénsalo. Nuestro deber como creyentes es hacer el bien por nuestros hermanos, incluso si esto significa ponerlos por encima de mí mismo. El cristiano debe desear ver la bondad y el bienestar de su hermano y también buscar todas las oportunidades para honrarlos y darles créditos cuando ellos merecen. Es tan fácil darnos cuenta, es tan fácil observar el mal dentro de nuestros hermanos y también es fácil buscar mi propio bien. Pero el amor sincero es el abandono de mí mismo. Y déjame decirles que cuando buscamos honrarnos unos a otros, emulamos al Señor Cristo Jesús. Porque Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos míos, en esto todos hemos fracasado. Yo he fracasado. Y la convicción de esta palabra, de este pecado, debe traspasar nuestros corazones, porque hemos fallado en amar a nuestros hermanos. Ha habido muchas veces que yo no he mostrado el amor que debo mostrar a mis hermanos. Y es de gran preocupación en mi vida. Porque no leemos en 1 de Juan 4:8 de cómo el que no ame no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué palabras difíciles del apóstol Juan. Pero que no se desanime nadie aquí. Que no se desanime a ninguna persona que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una fuente de amor que se encuentra en Jesús. Hay un gran manantial de compasión en Él, que las aguas sanadoras de la gracia fluyen del trono de Dios para proporcionarnos la sanidad de la maldad que vive en nosotros, que desea producir indiferencia y odio hacia nuestros hermanos. Y antes de dejar el versículo 10, hay que tomar nota de la naturaleza recíproca del amor fraterno cristiano. Note que Pablo escribió cómo debemos de ser devotos los unos a los otros y darnos preferencias unos a otros. Los actos de entrega y preferencia no son
unidireccionales. O sea, no debo de recibir, solamente recibir de mis hermanos, sino también debo de dar y dar y dar a mis hermanos. Esto habla de la naturaleza recíproca o del carácter de ida y vuelta del amor fraterno que se encuentra en Jesucristo. Y de esta manera es glorificado el Señor, ya que en Él observamos el amor bendito que existe aún en la Santa Trinidad. Si recibiera amor de aquellos que son de la familia de la fe sin amarlos atrás, sería una representación falsa del amor que es intrínseco a la deidad. Pero es cuando nos damos amor unos a otros, cuando damos y recibimos amor, cuando más glorificamos a la Santa Trinidad, ya que cada persona de la deidad está dedicado a los demás. El Padre ama a Jesús y Jesús ama al Padre. Jesús ama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ama a Jesús, y ambos en perfecta unidad de amor, a todos en perfecta unidad de amor, y todos se dan honra y gloria. Y así debemos de vivir. Así debemos de vivir en la comunidad cristiana, mostrando amor, listos para honrarnos los unos a los otros. En el versículo 11 observamos cómo Pablo animó a su audiencia a mantener un amor ferviente. Leemos: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esta exhortación es similar al versículo 9 por ser enfático, porque observamos que Pablo escribe primero una prohibición o una advertencia, y luego su opuesto como un mandato para actuar. Para que me entiendan, si yo estoy contra el aborto, yo puedo decir: no mates a tu bebé. Pero si quiero ser enfático, yo puedo decir: no mates a tu bebé, sino sálvalo, preserva su vida. Para que la gente entienda bien que soy enfático y tengo compasión y estoy con pasión para el motivo de ese bebé, el bien de ese bebé. Y es lo que hace aquí Pablo en ese sentido. Él usa esa misma retórica. Primero dice: no seas perezosos en lo que requiere diligencia, sino ferviente en espíritu. Asimismo, el fluir del pensamiento de Pablo lo lleva a exhortar a su audiencia a no ser perezosos en su diligencia por el amor fraterno y en el honor mutuo. No debían ser recios a sus compromisos o celo sincero de amarse y honrarse unos a otros. En cambio, dentro de la comunidad cristiana se exhortó a los creyentes a ser fervientes en espíritu. Y cuando Pablo escribió fervientes en espíritu, deberíamos tener en mente a alguien que es apasionado, alguien que está emocionado, que tiene la sensación de tener un ardor en su pecho por su hermano en Cristo. Ese sentimiento que es común con la idea de estar ardiendo por una causa. Cuando yo era joven, recuerdo la frecuencia con la que se usaba la frase ardiendo por el Señor. I'm fire for Jesus. No sé si muchos se recuerdan. En los 90 se decía mucho: that brother's on fire for Jesus. Ese hermano está encendido para Cristo Jesús, en llamas por el Señor. Y se usó para describir a alguien que era un apasionado de la palabra de Dios, que frecuentemente oraba y sentía movido a servir al Señor en cualquier capacidad según su don. Y sí, a veces se usaba esa frase para disculpar a mejor una locura que hacía, ¿verdad? Pero eso no es el caso aquí. Leemos cómo Pablo escribió literalmente sobre cómo los creyentes debían arder por amarse y honrarse unos a los otros. Este sentimiento se observa en la iglesia primitiva. Leemos cómo
después del primer sermón de Pedro, la iglesia luego bautizó a los nuevos creyentes y luego los discipuló. Esta devoción por los nuevos creyentes llevó a esos nuevos creyentes a un conocimiento más íntimo de la belleza y la gloria del Señor Jesús. Y esto se logró a través de que los creyentes se dedicaron los unos a los otros continuamente. O sea, no se unieron de vez en cuando, no se reunieron una vez al mes para hablar sobre cosas del Torah, no. Continuamente se juntaron en amor para hablar y saber más del Señor Jesús. Lo vemos en Hechos 2:42 y los versículos 46 a 47. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora, la idea que Pablo expresó en el versículo 11 es que nosotros, como creyentes, debemos amarnos unos a otros y entregarnos unos a otros. Si bien no hay nada de malo en pasar un poco de tiempo con incrédulos, o sea, es imposible no hacerlo. En el trabajo, gente que conocíamos antes de nuestra conversión a Jesucristo. El deber y el mandato de evangelizar y predicar a los que no conocen a Cristo. O sea, vamos a pasar tiempo con los incrédulos. Pero nunca debemos de ser perezosos en juntarnos como iglesia. Y no nomás en los domingos. Debemos hacer lo más posible para juntarnos, mostrar ese amor genuino, ese amor sincero y compartir tiempo el uno con el otro, edificándonos mutuamente. Y en hacer eso, cumplimos el mandamiento de Jesús de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, Pablo escribió que estar ardiendo en amor fraterno el uno por el otro es nuestro servicio al Señor. Amarnos unos a otros es parte de nuestro servicio espiritual de adoración al Señor. Cuando nos amamos y cuando nos entregamos el uno al otro, estamos haciendo un hecho de adoración al Señor. Y hacemos grande el nombre de Jesucristo cuando tenemos comunión unos con otros. Es importante tener una comprensión completa de lo que Pablo quiso decir cuando escribió sirviendo al Señor. La palabra griega para servir usa la palabra doulos en esa palabra. Y esa palabra describe un esclavo y nos señala la obra de todo corazón. O sea que el cristiano está completamente entregado a servir al Señor de esta manera, de amar a nuestros hermanos y perseguir, honrarlos. El trabajo a medias de un esclavo no es aceptable para su amo. Solamente la devoción total y la obediencia completa son aceptables para Jesús. Y por lo tanto, en servicio a su amo y a su rey, ámense unos a otros y con entusiasmo honren al uno al otro. Iglesia Bíblica de Cypress, que su amor mutuo sea ferviente y al hacerlo brindar un servicio aceptable a Cristo quien nos salvó. En el versículo 9 observamos la pureza del amor sincero. En el versículo 10 experimentamos la naturaleza recíproca del amor sincero. En el versículo 11 observamos el fervor del amor sincero. Y ahora observamos en el versículo 12 la productividad del amor sincero. Leemos en el 12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Cuando los hombres y mujeres redimidos por Cristo se dedican el uno al otro,
podemos ver un fragmento de cómo será la eternidad. Si en este cuerpo donde luchamos contra el pecado, podemos experimentar ese amor fraterno los unos por los otros, debe producir en nosotros estas actitudes de las que escribió el apóstol Pablo. El cristiano puede regocijarse en la esperanza, pero ¿qué es la esperanza? Como he mencionado en otros sermones, la esperanza del cristiano no es como la esperanza de este mundo. Este mundo espera en la incertidumbre. No saben si lo que esperan se cumplirá. Sin embargo, aquellos que confían en el Señor tienen una esperanza segura. Nuestros corazones se han iluminado para ver la gloria del Señor Jesús y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Hemos pasado de la muerte a la vida nueva. Estábamos ciegos, pero ahora podemos ver a la gloria de Dios. Estábamos perdidos en nuestras miserias, nuestro pecado, nuestros delitos, pero el Salvador nos encontró y nos salvó. Y mediante la fe recibimos la promesa de la vida eterna que solo se encuentra en Jesucristo. Y debido a que hemos recibido esa nueva vida en Jesús, ahora tenemos una esperanza segura. No una esperanza como el mundo que espera en la incertidumbre, sino que esperamos en el Dios vivo que puede cumplir y que es fiel para hacer todo lo que ha prometido por medio de las Santas Escrituras. Ahora permítame leerles sobre nuestra esperanza común, nuestra fe común. Leemos en Colosenses 2, 13 a 14 esto. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y no solamente leemos de esto, pero también leemos sobre la aseguranza de la salvación que tenemos. En 1 de Pedro 1, 3 a 5 leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Porque la iglesia puede regocijarse en la esperanza segura que tenemos en Jesucristo. La iglesia puede perseverar también en la tribulación. Y déjame decirles que me alegro de que Pablo lo escribió de esta manera. Pablo no dijo: romanos, perseveran en la tribulación para que puedan tener esperanza. No escribió eso. No. La exhortación a perseverar viene después de la exhortación a regocijarnos en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Debido a que nuestros ojos están puestos en Jesucristo y en las promesas que el Señor nos ha dado, nosotros como iglesia podemos perseverar hasta el final, aun cuando viene el poder del infierno y del mundo contra nosotros. Y si entendemos esto, entonces podemos entender por qué Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es el encargo que se le ha dado a la iglesia. En medio de la tribulación y la aflicción, debemos animarnos y continuar en nuestra peregrinación. Debemos tener valor y perseverar porque tenemos la palabra del Señor que nos habla de la gran victoria que tenemos en Jesucristo. ¿Y qué gran victoria es esta victoria?
santos de Iglesia Bíblica de Cypress escuchan de su victoria en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y el 22 dice: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22:1 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruta cada mes. Y las hojas del árbol, fíjate, las hojas de ese árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, ninguna maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro. Digo de nuevo, ellos verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y no tendrá necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Hermanos míos, estamos encargados de perseverar en la aflicción, y cuando leemos de esta gran escena en la que podemos contemplar el rostro y la belleza del Señor Jesucristo, me siento animado. Y mi esperanza es que nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Dios, perseveraremos hasta el final a través del poder del Espíritu Santo. Y todas estas cosas sobre las que leemos son suficientes para movernos a la oración. Dediquémonos a la oración. Ofrece su alabanza y adoración al Señor, que se sienta en su trono. Persigue la intimidad con nuestro Rey. Intercede por su familia en Cristo. Y como dijo Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y finalmente, Pablo proporcionó la piedra angular de cómo era el amor sincero en la comunidad cristiana, con dos exhortaciones en el versículo 13. Dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en este versículo, la palabra para contribuir es familiar para aquellos que conocen el griego básico. Es la forma verbal de koinonia. Ahora, el sustantivo koinonia significa compañerismo. Sin embargo, la forma verbal significa compartir algo. Y además, Pablo lo dice de esta manera curiosa. Dice: compartir las necesidades de los santos. Ahora, en el primer siglo, la pobreza era un problema común dentro de la iglesia. Y a la luz de esta pobreza, Pablo animó a este grupo de cristianos romanos a tener comunión con las necesidades de sus hermanos. No bastaba con darles un poquito de comida. La idea era compartir el hambre de los demás. La idea era que un creyente diera de su pan. Y ellos tuvieron menos para que su hermano tuviera lo suficiente. Y ambos compartían en el hambre mutuo. Y así es la idea, ese es el concepto. Que si mi hermano en Cristo sufre, yo sufro con él.
Esa es la idea de Pablo cuando dice compartir la necesidad de los santos. Y esta actitud entre los creyentes era muy común en la iglesia primitiva. Porque leemos en Hechos 2, 44 al 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendía todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Pablo no solo enseñó a compartir las necesidades de los demás, sino que también enseñó la importancia de proveer hospitalidad. Y esta exhortación se relaciona con el alivio proporcionado a los cristianos viajeros que huyeron de la tribulación y persecución del Imperio Romano. Y también era para aquellos misioneros viajeros que andaban predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Mientras algunos cristianos escapaban de la persecución y el maltrato en una área, otros creyentes los recibían. Y sus propios hogares y comida era comida de esos hermanos en Cristo que estaban sufriendo. O a veces un misionero cristiano como Pablo habría viajado por todo el mundo predicando el Evangelio. Y luego fue recibido por aquellos creyentes que creían en su mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, Pablo no permitió actos mediocres de caridad o hospitalidad. Exhortó a la iglesia a buscar la hospitalidad. Los traductores hicieron un trabajo menos que adecuado al traducir la palabra en nuestro idioma como practicando. La palabra más adecuada sería perseguir, o la frase correr tras la hospitalidad. Perseguir la hospitalidad. Esa frase, esa palabra comunica mejor el sentido de urgencia que quería decir Pablo. En otras palabras, los cristianos deben perseguir o correr tras cada oportunidad de ser hospitalarios con otros creyentes. Esta es una tarea muy difícil, aún para gente que son introvertidos. Pero es el mandato de Dios en las Escrituras para todos nosotros. El acto de compartir las necesidades de los santos y correr tras cada oportunidad de compartir el hogar y los bienes con nuestros otros creyentes es un sacrificio, es sacrificial. Debo entregarme por el bien de mi hermano creyente porque es la marca de un amor sincero en Cristo por otros creyentes. No se ve mejor ejemplo de cómo el Señor juzgará al mundo entero que la enseñanza de Jesucristo en Mateo 25. Leemos sobre cómo en el gran día de su venida el Señor Jesús vendrá con todos sus ángeles. Y Él se va a sentar en su trono glorioso. Y todas las naciones serán reunidas ante el Señor para ser juzgados. Y todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus, toda la gente de este mundo será reunido y serán apartados unos a su derecha y otros a su izquierda. Y en ese gran día de juicio el Señor Jesús dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparada para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y puedo imaginar la escena. Los justos se verán desconcertados y con una sola voz responden: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y esto
y a esto responderá el gran Rey del cielo y la tierra. En el versículo 40, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, es justo dar la seriedad de rechazar la oportunidad de practicar la caridad cristiana. Ese mismo Señor Jesús luego se va a voltear a los que están a su izquierda, a los malhechores, a los que están condenados, y les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y yo me puedo imaginar a ese grupo de pecadores con odio y con desprecio al Señor Jesús diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos sediento? O como forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te servimos. Y el mismo gran Señor va a declarar: en verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de esos, tampoco a mí me lo hicisteis. Hermanos, hemos observado en estos versículos del 9 al 13 lo que Pablo llamó el amor sincero, el amor cristiano. El amor sincero es puro porque por él se odia el mal y se aferra al bien. El amor sincero es recíproco porque por él nos apreciamos unos a los otros y buscamos superarnos en honor. El amor sincero es ferviente porque nos hace ser diligentes y nos prende fuego en el amor fraternal unos por otros. El amor sincero es fructífero, es productivo porque nos hace ver lo celestial y luego producimos los frutos del gozo en nuestra esperanza y la perseverancia en nuestras aflicciones y servidumbre al Señor. El amor sincero es sacrificial porque nos hace compartir las necesidades de los santos y dar lo que tenemos por el bien de nuestros hermanos. En la primera parte de este mensaje dije cómo Pablo pretendía identificar a la comunidad cristiana con el amor divino, el amor de Jesucristo. Pablo entendió que habría un marcador distintivo que separaba a los seguidores de Jesús del resto del mundo y estaba en cómo la iglesia se amaba unos a otros. Jesús dijo esto mismo cuando le dijo a sus discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Bueno, el amor sincero de la iglesia se hizo famoso en todo el mundo. Tan grande fue el amor sincero de los cristianos que incluso historiadores seculares escribieron sobre este amor fraternal que existió en la iglesia primitiva. Había un historiador específico llamado Luciano de Samosata, y leemos en su relato titulado El fallecimiento de Peregrinos de un cristiano que fue encarcelado y luego martirizado. En este relato incluyó sus observaciones sobre el amor y la devoción que los cristianos se expresaban unos a otros, especialmente a los que estaban presos. Luciano escribió lo siguiente: bueno, cuando Peregrinos fue encarcelado, los cristianos, considerando el incidente como una calamidad, no dejaron nada por hacer en él esfuerzo por rescatarlo. Entonces, como esto era imposible, se le mostró cualquier otra forma de atención. No de manera casual, sino con asiduidad. Y desde el mismo amanecer se pudo ver a viudas ancianas y niños huérfanos esperando cerca de la prisión, mientras sus líderes incluso dormían adentro con él después de sobornar a los guardias. Luego se trajeron comidas elaboradas y se leyeron sus libros sagrados en voz alta, y el excelente Peregrines, porque todavía se llamaba así,
fue llamado por ellos el nuevo Sócrates. De hecho, llegó gente incluso de las ciudades de Asia, enviada por los cristianos a sus expensas comunes para socorrer, defender y animar a este héroe. Muestran una velocidad increíble cada vez que se realiza una acción pública de este tipo, porque en poco tiempo se prodigan todo. Iglesia Bíblica de Cypress, que nuestro Señor nos encuentre poseyendo y expresando este tipo de amor. Este amor sincero los unos por los otros. Ya que nuestro culto racional al Señor Jesucristo es amarnos unos a los otros. Les invito a que oren. Padre eterno, te damos gracias. Y Señor, perdónanos, Señor, por no cumplir con el gran mandamiento de amarnos unos como a nosotros mismos, Señor. Señor, esta es palabra difícil aún para mí. Me muestra mi pecado. Y Señor, solamente tengo una opción y es clamarte a ti, oh Dios. Señor, el mismo amor que tú tenías por nosotros, ayúdanos, Señor, a emularlo, Señor, a dar ese mismo amor, Señor. Recuérdanos, Señor, que tú nos perdonaste, oh Dios, y que también debemos de buscar, perdonar y amar con entusiasmo a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.